Bienvenidas una vez más a Ni tan rosa. Nada, aquí esperando que les estén gustando los episodios, que son temas como súper funables, pero creo que son reales, ¿no? Hay que aprender a hablar en realidades y dejar como de vivir en un sueño ideal. Sí. Porque, bueno, es que cuando hay este tipo de etiquetas sobre algunas cosas, cuando no lo vives como debería, te sientes súper mal y dices, oh, soy la peor, oh, no funciona. Y la realidad es que no. La realidad es que muchas nos quedamos calladas. Y muchas no decimos así como de, no, está de la chet. Sí, ¿no? Sí, justo. Y todas así como de, no, es divino. Y no es cierto. No, sí está feo todo lo que hemos hablado. Y sí es como llevarlo más a la realidad, ¿no? Okay. De lo que en realidad se vive en la maternidad, en la paternidad, con los hijos, que hay días que no quieres saber de ellos. De nadie. Ajá, hasta de la misma pareja, ¿no? Y es válido, creo yo. ¿Sí? Sí, es válido que no quieras saber de nadie. Sí, ¿no? sí. Y bueno, últimamente he estado como muy metida en este tema de las neurodivergencias porque estadísticamente hablando, a nosotras las mujeres es más difícil, complicado, que nos den un diagnóstico acertado, porque como nos obligan a hacer muchas cosas que no, como hazte cargo y organiza y administra y resuelve, y entonces desde pequeñas somos exigidas. Ajá. Y entonces esto hace que hagamos un super masking, así se llama, como ponerte un disfraz de yo lo puedo todo, y de repente hay momentos de mucho agotamiento y te sientes mal contigo misma, ¿no? Sí, claro, porque dices, no manches, o sea, yo sí puedo, pero ¿cómo lo voy a hacer si no estoy pudiendo? Y entonces te empiezas tú misma como a señalar y decir, no, es que soy mala, sí. Es que no lo merezco. No, y aparte el sistema para la neurodivergencia no está diseñado, o sea, las neurodivergencias son cerebros que funcionan un poco más lentos y complejos que otros, y entonces como a nosotros nos han empujado a sí o sí tienes que encajar en el sistema, hay cosas que hacemos que normalizamos y no son normales, pues, o sea, sí tiene que ver con esta parte. Y hay algo súper importante que es el burnout, ya sea autista o del TDA, y que nosotras lo vemos como, no, o sea, me meto vitaminas y sigo adelante, y sigo adelante. Y no, sí hay momentos donde necesitamos como desconectar completamente. Y creo que uno como mamá es cuando empieza como a diferenciar esto con los hijos, ¿o no? A veces. Bueno, tal vez en generaciones pasadas no era como sencillo, pero ahora con tanta información y desinformación también. Pero fíjate que como lo hemos hablado, la crianza que tuvimos sí nos limita. Sí es como de, o sea, allá afuera sí, pero aquí no. ¿Cómo? Sí. ¿No? O sea, yo todavía tengo papás de la New Age que todavía llegan así como de no me digas que tiene yo, pero no pasa nada, a ver, solo es una condición, solo hay que hacer esto, o sea, sí hay como que calmar porque las creencias nos ganan. Sí, y además también he escuchado, no sé qué tan cierto y real pueda ser, que seguramente influye un poco, que la alimentación también afecta, ¿no? Bueno, no ¿En sé, qué sentido? Por ejemplo, niños que son como con este tema de hiperactividad, y si llegan a comer como ciertos alimentos como sobreestimulantes, sí. Entonces van marcando como más esta... No es que marquen, sino que nuestro sistema nervioso está sobreestimulado justamente, y aunque no tengamos la condición, no deberíamos consumir azúcares. Esa es una realidad, ¿no? Pero sí, tienes razón. Las personas que tienen algunas de estas condiciones todavía necesitan ser un poquito como más estrictos en su alimentación. Eso sí es una realidad. Y entonces nosotros como papás es donde entramos con esta... Yo, en teoría. O sea, pero es que no sé hasta dónde, justo hasta dónde nos compete tener como esta autoridad para decir, no, a ver, espérate. O sea, ¿cómo lo manejas, no? Es que es súper difícil porque
no podemos pasar la línea de ser autoridad a ser autoritarios, porque es totalmente diferente. A una autoridad, en teoría se le respeta, ¿no? Y el respeto viene del ejemplo, que es algo que nadie nos dice, ¿no? Hay personas que creen que solo por ser mayores que nosotros se merecen el respeto. Y no, gente, el respeto se gana. Y estoy hablando también con los niños. O sea, tú no puedes llegar a imponer y que te respete el niño solo por ser su mamá o su papá, si tú le faltas al respeto constantemente. ¿Y cómo sabemos que le estamos faltando al respeto a nuestro hijo? ¿De qué manera? Porque a lo mejor yo puedo decirle, a ver, no, esto no se hace por tal, tal, tal. Ah, no, eso no es falta al respeto. Falta al respeto es cuando te metes con su persona. Falta al respeto es cuando te equivocas y no pides una disculpa. Falta al respeto. ¿Es válido pedir disculpas? Claro, ¿sí? Y no puede como en algún momento a los hijos marcarle o como de que, o sea, como mi papá me dijo que no podía o que no estaba permitido, pero me está pidiendo disculpas. No sé, siento que puede causar como conflicto. A mí me pasa. Ah, no, pero a ver, o sea, hay que distinguir las situaciones donde sí es necesario pedir una disculpa, como cuando desbordamos y reaccionamos porque somos humanos y lo hablábamos en el episodio de Mamás Humanas. O sea, no todo el tiempo vamos a estar y vamos a respirar y vamos a hacerlo más asertivas todo el tiempo, porque es imposible. Sí va a haber un día donde tal vez te esté yendo de la cola y te desquitas con el niño, con el adolescente. Es ahí donde es válido pedir disculpas, como decir, híjole, no debía hablarte así, te pido una disculpa. Y esto le enseña al niño y al adolescente también a ser humildes y también a disculparse cuando ellos se equivocan. O sea, cuando tú te disculpas con los niños, les das una lección de vida tremenda. Les enseñas a reconocer errores, les enseñas a disculparse con el otro y también validar lo que el otro está pensando, sintiendo, y les enseñas a ser responsables de sus reacciones. Ok. Otra vez rompí arena. Sí. Pero entonces, ¿en qué momento dejas o cómo es que se pierde esa autoridad? Porque siento que está pasando mucho. Sí, lo que está sucediendo en la actualidad es que nos fuimos a los extremos. Veníamos de una crianza muy rígida, donde el niño no tenía ni voz, ni voto, ni opinión. Y bueno, en los años 50 era de los niños no te podían ver a los ojos, los niños agachados, el niño cuando le decías ven acá estaba y... O solo con la mirada, ¿no? Ajá. Bueno, a mí todavía me tocó la mirada de mamá y que tú así como de ya valió. O sea, ya valió, sí, ¿no? Entendí lo que viene. Bueno, yo era una bala. O sea, yo sí tuve muchos problemas de conducta. Sigo teniendo. Pero ahora yo me autorregulo como puedo, ¿no? Pero sí, ¿no? Era una crianza un tanto violenta porque todo funcionaba a partir de amenazas, ¿no? Y de golpes. Y ahora las nuevas generaciones es como de, no, yo no le voy a hacer pasar a mi hijo lo que yo pasé, pero se fueron al otro lado donde no hay reglas, donde no hay responsabilidades, donde no, el niño no agarró una escoba porque él vino a estudiar. Y no, o sea, cuando me llegan este tipo de papás les digo, o sea, qué padre que quieras que tu hijo no pase los mismos traumas que tú, pero me estás creando adultos poco funcionales. O sea, sí necesitan tener responsabilidades los niños y en cada etapa, en cada edad, van incrementando las responsabilidades. Entonces, lo que necesitamos es encontrar un equilibrio siempre. Los extremos no funcionan, ni muy, ni tan. O sea, necesitamos siempre buscar como lo de en medio, ¿no? Donde yo pueda decir, ok, a partir de las 8 de la noche nada de pantallas, ¿no? Y escuchar del niño, pero mamá, pero es que no sé qué, pero es que la tarea, pero es que tengo hasta las 11 para subir un trabajo. Bueno, ok, por esta ocasión y me enseñas el trabajo. O sea, que haya pruebas de que lo que te están diciendo es real, porque también ahora los chamaquitos, no manches, se la sacan de la manga, ¿no? Fíjate que a mí sí me ha causado como, a mí todavía me cuesta trabajo encontrar ese equilibrio de no, ya dije que a tal hora y ya, se acabó, no se discute, no hay más.
entonces no está bien. No es que no esté bien. Hemos estado hablando en todos los capítulos sobre acuerdos, sobre pláticas cuando estamos calmados, tranquilos, porque si lo hacemos cuando estamos con la emoción encima, no se va a llegar a nada y sí voy a caer en el autoritarismo. ¿Ok? Regularmente hay que armar un rompecabezas, iba a decir. No, hay que armar un reglamento con los niños presentes. Cuando yo les digo a los papás, vamos a hacer un reglamento, pero el niño se involucra. No, no manches. No, sí, porque es justo. Es justo que el niño escuche lo que va a pasar. Y es un reglamento de doble filo, la vez pasada lo decía, porque tú como adulto también entras en el reglamento. Y volvemos a no puedo enseñar algo que yo no hago. Volvemos a que la mejor enseñanza y la mejor autoridad que puedes tener sobre los niños es el ejemplo. Oye, y eso podemos manejarlo, lo ideal es empezar desde pequeños, pero ya cuando son adolescentes, ¿se maneja igual? Sí. O sea, obviamente va a haber un poquito de mayor rebeldía. Sí va a haber como más resistencia al cambio, porque ya la estructura de personalidad está casi formada, el carácter ya está más determinado y demás, pero pues al final el adolescente necesita entender pues que sigue dependiendo de ti y que tú sigues siendo su guía. Ok, vamos a pasar a ese punto porque es como bien importante. Pero a ver, ¿cuáles son como los puntos clave de este reglamento? ¿Establecer qué? Primero las responsabilidades. Ok. ¿Sí? A ver, tú como... Tomen nota, sí. Tomar nota. Tú como persona que habita en este hogar necesitas tener responsabilidades. Y estamos hablando desde los peques de 2 años hasta los de 35 que siguen viviendo con sus papás. ¡Hola! Porque a veces se piensa que como ya soy adulto, ya no tengo que hacer nada. No, espérate, o sea, si eres adulto, vives con tus papis, ¿qué crees? Pues te toca más porque te están dando chance de vivir en su hogar, porque todavía no haces tu chamba, ¿no? Entonces, es desde los 2 añitos hasta la edad que tenga ahorita tu hijo, tienes sí o sí que ejercer su parte responsable en la casa, ¿sale? O sea, a partir de los 2 años ya se le empiezan a dar responsabilidades. Sí, porque desde los 2 añitos estamos ya en formación. De hecho, no sé si lo han escuchado, pero los 2 años es la primera adolescencia, donde los niños, los famosísimos toddlers, donde yo no quiero, no, y se ponen súper, porque ellos empiezan como a ver su propia autonomía. Están como en esta parte de, ahora yo me puedo desplazar, ahora yo puedo comer solo, ahora yo puedo. Y entonces es como la primera etapa rebelde del ser humano, ¿no? Y entonces desde ahí, si no formamos y si solo nos reímos de que el niño dijo groserías y dejó un despapalle en su cuarto, y nos va a costar trabajo. ¿Sale? Entonces, desde los 2 años entran estas responsabilidades hasta la edad que tenga ahorita tu pequeño bebé, ¿no? Ok, responsabilidades, y de ahí otro punto en el reglamento. De ahí vienen las cosas que sí están permitidas y las cosas que no están permitidas dentro de la casa. Como gritar, golpearse, esconderse las cosas, como cosas más conductuales que tiene que ver más en cómo nos llevamos y digamos que es como un contrato de convivencia. Por ejemplo, en casa está prohibido decir groserías. O sea, sí, la verdad es que sí. Luego sí me dicen, no, podemos decir una grosería. Me piden permiso para decir una grosería. Y no porque esté mal, sino porque yo he escuchado a niños bien chiquitos diciendo groserías y digo, no manches. O sea, no, pues no está padre, ¿no? Que desde chiquititos ya tengan como ese vocabulario tan florido, tan explícito. El francés muy fluido. Y sí saben que en casa no se dice groserías. Y cuando quieren decir una grosería, me piden permiso. Claro. Entonces, y la verdad sí también me han cuestionado de, ¿y por qué Frida no puede decir groserías? Y yo sí puede, pero a mí no me gusta cómo se escuchan cuando están diciendo groserías. Y sí de repente llego a poner ejemplos. ¿Has escuchado a fulanita de tal y que habla con groserías? Sí.
Y yo, la denme uno. Adiós. Me voy. ¿Cómo aguantaste tantas terapias conmigo? Yo, No, y yo, pero oh, oh. obviamente de su edad, obviamente de su edad. Ok. Y ya les pregunto, ¿cómo sientes que se escucha? ¿Te gusta cómo se escucha? No sé, haciendo como esa parte como comparativa. Y no, pues que sí se escucha feo. Bueno, pues justo eso, no quiero que se escuchen así. No sé si está como correcto. Pues yo creo que en esta parte de la convivencia va a ser muy subjetivo y va a ser dependiendo de lo que cada uno de nosotros queramos como inculcarle a los pequeños, ¿no? En esta parte de las groserías, podría ser que el niño pueda decir groserías siempre y cuando las entienda, que ese es uno de los puntos, que la regla sea que solo dentro de casa y no en la escuela, porque en la escuela se pueden meter en un lío, ¿no? Claro. Pero de preferencia a ciertas edades decir, no, ya cuando estés más grande tú lo decidirás, pero en esta casa, no. O sea, de la puerta para allá, habla como quieras, pero de la puerta para acá, no. Ahora, recordemos que estas reglas van a ser en el lugar donde el niño esté siendo criado. Y estamos hablando de que este reglamento, como lo decíamos en episodios pasados, si los papás están separados en las dos casas, este reglamento tiene que ser vigente. Así que nos guste o no nos guste, el papá tiene que involucrarse o la mamá, si es que son los que no están en casa. Bueno, por ejemplo, en mi caso, que no existe como esta sana convivencia o esta buena comunicación con el papá, yo sí soy como bien, como con los niños, ¿no? De que aquí en casa no podemos hacer esto, pero si en casa de papá, el papá lo permite, allá con papá, aquí no. Sí, eso es una buena referencia, como hacerle entender al niño que entonces en ese espacio van a hacer esas reglas, pero no significa que regresen con las mismas reglas del otro espacio. Y sí me pasaba, pues más chiquitos, yo no tenía como estos límites, ¿no? ¿Qué es lo que hay que poner? Los límites. Yo no tenía esos límites, entonces llegaban del fin de semana con papá y no manches, o sea, llegaban súper rebeldes, berrinchudos, o sea, no, malcriados, como no tienes idea. Yo dije, ¿pero por qué? O sea, ¿qué está pasando? Pues sí, porque cuando existen como estas dos partes, siempre uno es el policía bueno y el otro es el policía malo. Y regularmente a nosotras las mujeres nos dejan la chamba de corregir. Sí. Y los papás son más consentidores de no pasa nada y tu mamá es bien exagerada, ¿no? Nos invalidan desde ese punto y no saben el daño que le hacen a los niños, no a la mamá, porque ellos creen que se están vengando de nosotros y no, la realidad es que el único que confunde si le haces daño es al niño, porque es su mamá, o sea, al final de cuentas es su mamá o es su papá y de ninguno de las dos partes necesitamos hablar mal, ¿no? Pero sí, por eso es súper importante que entre los papás por lo menos haya las reglas básicas iguales, ¿no? Para que no el niño no llegue como, ay, entonces yo me voy con mi papá porque ya se puede hacer esto. No, yo me quedo con mi mamá porque mi mamá me permite esto. O sea, no, por eso es súper importante que lo básico lo tengan lo más similar posible. Y lo que sí está como súper prohibidísimo son los golpes. No es válido o como muchas veces, ¿no? Mejor, más vale a tiempo una nalgada. No lo sé. Digo yo, ni a mis perros yo les pego, ¿no? Es que, y me critican por eso. O sea, si ya hablaste, ya dijiste, y una, y dos. Pero para eso está este reglamento, porque en estas dos partes de la responsabilidad y la convivencia, lo que sí se puede y no se puede, viene la tercera parte que complementa estas dos, que son las consecuencias. Es decir, ahí ya va a estar explicado y ellos van a entender que si esto no pasa, va a pasar esto, que si esto pasa, va a pasar esto. Y como ellos están ayudando a elaborar el reglamento, no es como de, ay, es que mi mamá, no, tú te involucraste y son reglas que todos pusimos. ¿Sí? Pero por eso les decía que es un arma de doble filo porque tú también entras en esas consecuencias. Es decir, si tú les dices a los niños, después de las 8 no pantallas, tú tampoco. Porque entonces, ¿cómo le digo a mi hijo? Regúlate, y yo no me regulo, ¿no? Sí. Y yo le puedo decir, no, es que estoy trabajando. Y el niño te puede decir, sí, pero yo necesito hacer tarea. Y también es válido, ¿no? Entonces,
por ejemplo, algo que pasa mucho es que comiendo, pues todos están en el celular, ¿no? Y la regla de mamás, porque mi mamá todavía lo hace a mis 40, de, celulares en la mesa, no, estamos comiendo, ¿no? Sí. Y yo le digo, ma, tengo pacientes, y me dice, diles que vas a comer y que ahorita atiendes la emergencia. Y yo así como de, a la verga. O sea, tiene razón, ¿no? Sí, sí. Y ella no toca el celular, ¿no? Pero cuando ella agarra el celular, es una señal de que mi hermana y yo también lo podemos agarrar. Sí, es ¿no? hora. Ajá. Ajá. Y si ella voltea a vernos y nos ve con el celular, pero ella tiene un celular en la mano, ella misma lo ha dicho, o sea, ¿con qué autoridad yo te digo, deja el celular cuando yo lo tengo en la mano? Okay. Por eso el ejemplo es súper importante, ¿no? Es en esta etapa como de formación. Pero cuando ya son adolescentes y ya están en este momento rebelde. Yo soy adulto y mi mamá me hace eso. Pero entonces, pero porque ahora ya lo entiendes, ¿no? Claro. Pero en esta edad de rebeldía, o sea, ¿cómo lo manejas? Ejemplo. Siempre va a ser el ejemplo. Y acuérdate que tú no puedes proteger a tu hijo de sus emociones. Eso le toca a él. Okay. Y en teoría ya debería haber como un entendimiento de qué son las emociones, de cómo se manejan, porque tú como papá le enseñaste a hacerlo desde muy pequeño. Si no lo hiciste, pues es el momento en que te sientes con tu adolescente y lo escuches. Y si no sabes, entonces acude a terapia. Justamente. Sí. Sí, justo. Si ya dijiste, no manches, ya me pasé todas esas etapas y ni siquiera yo sé regular mis emociones, pues entonces primero tú regúlate, o sea, primero tú busca ayuda, ves si con lo que tú aprendes le puedes enseñar al adolescente y si no, ya lo llevas a terapia. Ok, entonces, ahora con el adolescente, cuando llegas a un acuerdo, no sé, por ejemplo, voy a ir a una fiesta, ¿no? Y de que, ok, tienes cuidado, no vayas a tomar de más, no quiero verte mal, y llega así todo. Como cucaracha. Sí. Entonces, ahí tú, ¿qué haces? Y si no das el ejemplo. Es que ahí, no, chin, o sea, ¿cómo te ayudo? O sea, no se, o sea, sí se puede, ¿no? Porque al final tú eres el adulto, pero ahí pasarías a ser autoritario. Así de, yo porque soy adulto puedo beber, pero tú no. Eso es autoridad, ser autoritario, no ser autoridad. ¿Okay? Entonces, ¿cómo le pido a mi adolescente que no llegue fumigado cuando yo cada 8 días llego fumigado? Pero O sea, es como, no sé si te ha tocado escuchar de que si ves que yo lo estoy haciendo mal y si ves que... Ese es el pretexto más que usan los papás. Ajá, de... O sea, no. Vete en mí, ¿no? O sea, ve jamás. mi ejemplo. Si ya viste que yo lo estoy haciendo mal, entonces jamás. tú no lo o hagas, sea, ¿no? No, jamás. Ahora, el adolescente tiene curiosidad por experimentar y por vivir ya, o sea, le urge vivir como de todo, ¿no? Pero también si yo, un mosco, pero también si yo como papá no le ayudo a experimentar en sanidad, el adolescente va a buscar cómo, cuándo y dónde hacerlo y se va a poner en riesgo. Ahora, ojo, no estoy diciendo que les permitan beber, digo, porque ni nosotros como adultos deberíamos beber, ¿no? Entonces, el tema del alcohol es un tema súper complicado porque venimos de familias alcohólicas, todos. O sea, el que diga que no es mexicano, porque en todos los guateques hay... ¿cómo se llama? Pues hay chupe, alcohol, claro. O sea, en todos, que el bautizo, chupe, que los 15, chupe, que la primera comunión, chupe, dices, no manches, o sea, hemos normalizado tanto el alcohol que es como tonto pedirle al adolescente que no lo haga cuando ha visto que toda la familia se pone grave. Ok. ¿No? Entonces, realmente, si tú no quieres que tu adolescente cometa estos errores, tú no bebas. Tú no bebas. Así de simple y sencillo. Si no quieres dejar de beber, pues chútate también las consecuencias de tus decisiones cuando tu adolescente llegue ahogado, ¿no? Y lo único que puedes hacer es platicar con ellos y decirles, ok, no me asusto porque yo lo hago y yo sé que tú me has visto así, pero
hay consecuencias, o sea, nos podemos enfermar, podemos ocasionar un accidente, nos ponemos en riesgo y ponemos en riesgo a las personas a nuestro alrededor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente nadie escarmenta el... Dice, nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿no? Sí se puede escarmentar en cabeza ajena, pero hasta que se toca a fondo en el rollo de las drogas y el alcohol, no se puede salir de ahí. Ok. ¿Y qué pasa? Bueno, seguramente es como seguramente otro episodio. ¿Qué pasa con estos jóvenes adolescentes que tal vez en casa no hubo ni alcohol ni drogas, pero ellos caen en esta... No es muy común que no haya alcohol y drogas, siempre lo hay y siempre es no la generación con la que estoy viviendo, pero puede ser una generación anterior, que estoy hablando de los abuelos, o los tíos, o los primos. O sea, no necesariamente es tu núcleo. No. No manches. Es la familia. O sea, venimos de un enjambre. Ajá. Y que a veces nada más nos enfocamos en una parte de la colmena, pues no significa por eso que ya rompimos patrones, ¿no? Por eso es importante como observar toda la historia familiar. Y entonces si venimos del tatarabuelo que era súper drinky, seguramente alguien de nuestra generación lo va a hacer. Y aunque hayan sido generaciones de no beber, ajá. No manches. Pero eso ya es otro episodio del alcohol, claro. Y todas esas cosas, los patrones. Bueno, entonces, lo importante aquí para no llegar como a ser autoritario y criar con amor es empezar con las reglas. El reglamento como básico. Sí. Y si no lo tuvimos, que seguramente nadie lo tiene en casa. En cualquier momento lo puedes empezar. La facilidad de los niños es que son muy flexibles, son más flexibles que nosotros. Y es más fácil que ellos se adapten a que nosotros nos adaptemos. Realmente esto del reglamento es algo que nos saca de la comodidad a nosotros los adultos, porque queremos que el niño se forme y obedezca y sea súper responsable, cuando nosotros como adultos nos cuestan 1000 trabajo tener nuestro cuarto también ordenado, ¿no? Claro. Entonces es como, amigo, amiga, primero tú y luego tus hijos. Por eso siempre es primero tú y luego los demás. Y no solo es esta parte de primero tú, de como cuidarte, ¿no? Amarte. O sea, es como empezar desde, como dices, desde tender tu cama, acomodar tu ropa, tus zapatos. Eso incluye o es donde debes empezar para poder dar como ese ejemplo. Lo básico. No manches, o sea, ¿cómo es como con algo tan pequeñito? Pues mira, todos son hábitos. Sí. O sea, en esta vida, si tú me preguntas, o sea, ¿cuál es la base de la salud mental? Los hábitos. Si tú no tienes hábitos funcionales para dormir, para comer, para hidratarte, no va a jalar. Así, no manches, sencillo. Es que, sencillo. Aunque estemos viendo terapia, estos hábitos igual no los estamos haciendo, no los llevamos a cabo. Sí, pero siempre cuando mis pacientes llegan en una crisis y es algo que les molesta, pero siempre les digo, ajá, ¿y tus básicos? A ver, ya te estoy hablando de esto y yo, ajá, y yo te estoy hablando de tus básicos. Y entonces se quedan así de, no, pues es que no dormí, no hice eso, y yo, ok, y entonces, ¿qué nos llevó a esto? No, pues que estaba irritado porque no dormí, no comí, no sé qué, ¿ves? O sea, la crisis se pudo haber resuelto antes de empezar la crisis, ¿no? Entonces, estos hábitos nos cuestan mucho trabajo porque desde pequeños no nos los enseñan, o si nos los enseñan, como fue a sudor y sangre, dicen por ahí, es como de, no, yo no quiero volver a hacer lo que mis papás me enseñaron porque estuvo muy canijo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, voy a funar aquí a alguien, a mi mamá, que no dejaban, no dejaban levantar a mi hermana hasta que terminara de comer, y entonces ella tenía, si yo tenía como 5, ella tenía como 3. Y entonces nos sentábamos a comer tipo 3 de la tarde por muy tarde, y mi hermana seguía sentada hasta que llegaba mi papá, y mi papá llegaba como a las 6. No manches. Y ahí se quedaba, y entonces mi papá se sentaba y le daba de comer en la boca, y ya cuando mi papá decía, ya, pobre, ya paraba, ¿no? La tortura. Pero a mi hermana le costaba un montón de trabajo comer. Y ahora que ya lo veo como en retrospectiva, o sea, mi mamá nos servía unos platones como si fuéramos adultos.
Y mi hermana es más chiquita que yo, Sí. es más menudita que yo. Y entonces a mí me obligaban y yo por no vivir lo que ella vivía, yo me lo comía todo. Y ahora tengo problemas con mi peso, ¿no? Ok. Y mi hermana es como de, casi no come, ¿no? Entonces, si desde ahí, desde estos hábitos, no tenemos una buena referencia, pues primero me atiendo yo para tener buenos hábitos y poder enseñar a los hijos y ponerles el ejemplo con estos buenos hábitos. O sea, no manches, como parecía algo tan simple como es la alimentación, trae consecuencias, ¿no? Claro. O sea, sí, trajo consecuencias para tu hermana y obviamente para ti. Sí. Para tú evitar como de todo este rollo que Sí, estabas yo viendo me con como todo. Sí, no manches. No pasa nada. Y a veces, así ya como en secreto, a veces yo me comía lo de mi hermana para que la dejaran jugar. Órale. Sí, porque si no, no la dejaban pararse, ¿no? Y entonces ahí viene uno de las alteraciones de la conducta alimentaria que mi hermana tiene y que yo tengo. Ok, qué fuerte. Sí. O sea, realmente todo empieza desde pequeños. Sí, desde chiquititos. Y con cosas que tú dices, no, pero es que es por su bien. A ver, espérate, o sea, hay que entender que los niños tienen un metabolismo diferente al de los adultos, que comen en cantidades diferentes que los adultos y que comen y sus cuerpos necesitan otras cosas diferentes que la de los adultos. Entonces, informarnos desde la nutrición, desde lo que ellos necesitan, cuántas veces al día tienen que comer, porque ellos comen más veces, pero poca cantidad, poca porción. Y nosotros como adultos comemos menos, pero nuestras porciones son un poco más grandes que la de los niños, que aún así nuestras porciones son demasiado grandes de las que deberíamos comer. Consumir. Sí, porque nosotros tenemos que comer 5 veces al día, como por regla. Ya si tienes alguna condición médica como diabetes, como colon irritado y demás, tienes que comer más veces para ayudarle a tu metabolismo. Y solo hacemos 3 comidas, y eso si bien nos va, ¿no? Y eso algunas. Ajá. Sí, cuando llegan pacientes le digo, a ver, lo primero que necesito es que por lo menos comas 3 veces al día, porque tengo pacientes que hacen una comida al día y dicen, pero es que la hago súper bien, Jazz. No funciona así nuestro cuerpo. Sí, no, y seguramente a muchos les pasa que si no hacen sus comidas como en tiempo y forma, lo que dices, ¿no? Te pones de malas, te duele la cabeza, entras en crisis, a todo mundo le gritas, todos te caen mal, porque a mí me pasa. Trae siempre snacks en tu bolsa, porque justamente el que tú te sepas regular, desde el alimento, el sueño, tomar agua y demás, va a ayudar a que afuera también te logres regular. Y que si alguien hace una cara o te contesta mal, no te enganches, para que tú sepas cómo elegir tus batallas. Y entonces es ahí donde le das el ejemplo al hijo, ¿no? De que si vas a salir, llévate, no sé, fruta, nueces, no sé, cositas yogur, así. granola, ¿cómo se llama? No, granola. Avena. No. Amaranto. El amaranto es uno de los, no sé si son granos o cómo llamarle, pero son de los más nutritivos y los que menos calorías te aportan. Entonces el amaranto, como lo conocen como alegría, es muy buen snack y aparte como es dulcecito, es esponjoso, te da como saciedad. Exactamente. Ahora también las nueces o los tipos de semillas te pueden ayudar y fortalecer tu cerebro. Al cerebro le gustan mucho las nueces, las almendras, las semillas de girasol, pero esas no las puedes comer en grandes cantidades porque también son nocivas para la salud. Si vas a comer nueces, pueden ser 10 nueces al día solamente. Si vas a comer almendras, igual solo 10 almendras al día. Y con eso también es, como tienen grasas naturales, también te sacian rápido. O sea, ¿cómo es que cosas tan simples, tan básicas, te pueden ayudar a tener como una mejor salud mental, emocional, física? Y son cosas que debemos enseñarle a los hijos. Pero es que tampoco nosotros lo sabemos. Justo. ¿No? Entonces, lo que hemos dicho, si no podemos ir a terapia a buscar como alternativas, que este es el ideal, ¿no? De ni tan rosa, que tengan como estas herramientas tan sencillas que puedas llevar a primera mano, día a día y que si te son funcionales,
seguramente en algún futuro vas a tener ese chance de pedir ayuda y buscar ayuda, Sí, ¿no? claro. Si sientes que no es como suficiente. Claro, no, y aquí qué bueno que tocas ese punto porque es súper importante decirles que ningún podcast, ningún video, ningún TikTok reemplaza la terapia, ni siquiera ChatGPT. O sea, estas inteligencias artificiales nos están ayudando a muchas situaciones, pero también nos están perjudicando. Y no es lo mismo hablar con un chat, con una inteligencia artificial, que estar face to face con una persona que te puede comprender al 80-89%, y que te va a enseñar cómo es la vida aquí afuera, ¿no? Porque al final la inteligencia artificial pues nada más son datos que le metieron y que va entendiendo más o menos, y que al final de cuentas también la inteligencia artificial está programada para decirte lo que quieres escuchar. Entonces, que tú te pongas a hablar con ChatGPT no reemplaza una terapia con un psicoterapeuta o con un profesional de la salud mental. Entonces, pues no hay que confiarse tanto de No. las inteligencias artificiales, por muy avanzadas que estén, pues no es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Y volviendo como a nuestro tema, entonces, la autoridad con los hijos no está peleada con el amor. No, no. Tiene que haber una diferencia y necesitamos entenderla, que me enojo con la conducta y no con la persona, porque es ahí donde puedo lastimar y puedo ocasionar heridas, ¿sí? Entonces es bien importante que tú como papá o como adulto que está con niños, sepas diferenciarlo y decir, no decir Juanito es un flojo, sino decir me enoja que no recojas tus cosas. ¿Sí? O sea, necesitamos también aprender a hablar diferente, que nuestro lenguaje sea diferente, porque las palabras matan. Las palabras matan y se quedan impregnadas hasta el fin de los días, ¿no? Entonces, una palabra que le digas a tu hija, hijo, hije, que le mueva, que le retumbe, se puede quedar por años y te va a llevar a terapia. Ok, entonces, cuando tú regañas, reprendes, limitas, no está peleado con el amor. O sea, yo lo puedo regañar y al mismo tiempo estarlo apapachando. No al mismo tiempo. Ajá. Primero se soluciona la situación y al final es importante que reafirmes el amor. No te amo menos por esto, yo te amo con todo mi ser, solamente cambia esto. Le vuelves a reafirmar lo que necesita trabajar el niño. Pero es que a veces es complicado con los niños, o sea... Es complicado con las emociones. Porque si tú te enganchas con lo que está pasando, lo que va a hablar es tu emoción y cómo vas a reaccionar va a ser emocional, ¿sí? Y entonces la asertividad en lo emocional se va, se esfuma. Por eso es importante que te hagas cargo de la emoción. O sea, si ya viste todo el desmane que tiene el niño y te está dando como el ojo chueco, o sea, tú retírate, respira, grita, llora, salta, patalea, golpea algo sin que te lastimes ni lastimar a nadie. Y luego ya que hayas hecho como esa catarsis, regresas y le dices, ok, ¿qué pasó? Explícame qué pasó y vemos qué va a pasar. Aplica niños y adolescentes. Sí. Ahora, algo bien importante y que es parte del respeto, escúchalos, escúchalos. O sea, ellos también tienen derecho a decir lo que sucedió. Ahora, tú como mamá, como papá, como tío, tía, abuela, abuela y demás, ya los conoces. Ya sabes cuando están exagerando, cuando están mintiendo o cuando es real, ¿no? Y cuando los hijos no se comunican, ¿cómo le haces? Pues los hijos siempre se comunican, o sea, sus conductas son parte de comunicarse. Tal vez no lo verbalizan, pero si todo el día me ves acostado, lo está comunicando. Pero o sea, entonces, no es necesario que yo llegue y te diga, oye, me siento súper mal. Pero entonces, ¿cómo ayudas tú como papá para saber exactamente qué es lo que está sintiendo, lo que le está pasando? No, exactamente tal vez no lo puedas saber, pero lo importante es que, por ejemplo, si ya estamos hablando de un adolescente, solo que tu adolescente sepa que cuenta contigo. Solo tú lo ves mal, no te desesperes, porque ese es el primer como error que cometemos, o sea, de no que me desespero obligar. Y es de, yo quiero que estés bien, o sea, espérate, güey, ¿no? Si ni siquiera él a veces entiende qué le pasa. Entonces lo único que puedes llegar y decirle es, aquí estoy si quieres hablar. ¿Y si nunca hablan? Nada más está ahí, tú estate ahí, y si de verdad nunca habla, pide ayuda. Pide ayuda, ya es momento.
¿no? Qué complicado es las emociones, ¿no? Y con los hijos saber manejarlas y saber cómo interpretar. O sea, sí hay que conocer muy bien a los hijos y también, pues, como dices, ¿no? Estar ahí para cuando lo necesiten, no desesperarte. Pero qué desesperante. Sí. Sí, sí, pero también por eso te decía, les faltamos mucho al respeto, porque queremos saberlo todo, queremos estar en todo, cuando nosotros no lo permitimos. Entonces es como muy incongruente de nuestra parte querer y saberlo todo de él o de ella o de ella, cuando yo no lo comparto, ¿no? Entonces, cuando a mí llegan papás y me dicen, ya, es que quiero que confíe en mí, y yo, ok, vamos a trabajar la confianza, ¿estás listo? Sí. Ok, vas a llegar y le vas a contar cómo te fue. No, pero lo que quiero es que él me hable a mí. Y yo, ajá, y tú le vas a enseñar con el ejemplo. Okay. Porque si no, no se va a poder. Digo, y espérate, porque al principio te va a escuchar y va a decir, ay, otra vez. Ajá. Y no te va a decir nada. Y no te va a decir nada, y no te va a decir nada. Pero va a llegar un momento en que como tú le sigues compartiendo, va a decir, oye, ¿te puedo compartir algo? Y tú, no te puedes emocionar, porque es como los venaditos, si te emocionas se va. Es como, sí, ok, cuéntame. Y ya, bla, 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 bla. Y ahí, cuando la primera vez que tu hijo te comparta, no puedes reaccionar. O sea, si te compartió que fumó, que bebió, que tuvo sexo, lo que sea, para adentro, porque si no todo lo que lograste lo puedes perder en un segundo. Ok. Y por ejemplo, ¿cómo manejas este tema de con los hijos? Cuando ya son adolescentes y te lo confiesan. Pues cuídate. Es que no, son cosas que no podemos evitar. Claro. Son cosas que van a pasar sí o sí. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer como adultos? Informarles. Informarles que toda decisión tiene una consecuencia, que no solamente el embarazo es parte de las consecuencias, sino también las enfermedades de transmisión sexual. Y si tu adolescente ya te confesó que tuvo primera vez con otra persona, lo mejor es que lo lleves con un médico especialista, por ejemplo, las niñas con un ginecólogo, y a los niños los podrías llevar con un urólogo para que también les enseñen, porque ellos también tienen que aprender cosas sobre, pues, todas esas cosas, ¿no? Entonces, no hay como que una persona de salud física primero les enseñe qué onda y luego ya tú le vas a decir las implicaciones emocionales. Como no puedes estar jugando con todas las personas para tener sexo, sexo no es un juego, no son carreritas, o sea, no le puedes prohibir porque lo va a seguir haciendo, sí o sí. Pero sí le das como esta apertura de que, pues sí, pues con la que quieras o con el que quieras. No, por eso estoy hablando de estas implicaciones emocionales. De no es un juego, no lo tomes como de, qué divertido y que, o sea, sí se siente chido, pero hay que hacerlo con responsabilidad. Y es válido decirle, cuando quieras, para evitarte broncas, tú avísame, porque eso ya depende de cada quien. Yo me sé una historia de un conocido que decía, mis papás me dijeron, no sé, yo creo que iba en la prepa, ¿sabes que nosotros los miércoles estamos en casa? Tú sabes. Pues yo diría que es una buena opción, porque también nos exponen a que en los lugares con 5 letras los graben, no haya la higiene necesaria, muchas cosas, ¿no? Muchos riesgos, pero depende de cada persona. Yo no te puedo decir, ¿es correcto o no es correcto? Porque va a depender de ti. Ay, no, yo bien espantada. Yo sí preferiría, yo alguna vez a mis hermanos, porque yo soy la mayor, les dije, si quieres, me avisas, te presto mi casa, porque yo vivo sola desde los 21. Entonces, si quieres, me avisas, tú traes tus sábanas, tú me dejas todo limpio. A ver, es que no es lo mismo ser la hermana que ser la mamá. Sí, claro, yo sé, ¿no? Pero yo no estoy cerrada a esa posibilidad, porque yo le decía, de que te vayas a gastar 400 varos y no sabes si todavía te va a costar más caro por alguna enfermedad que puedas adquirir, que mejor me des esos 400 varos a mí, o aquí en casa compres una pizza o lo que sea, te traigas a la morrita y todo bien, ¿no? Lo que siempre les dije a mis hermanos, no seas un patán, no le hagas a las demás lo que no quisieras que me hicieran a mí o a mi otra hermana.
Entonces, vete con calma, ¿no? Les valió, pero porque son hombres. No es cierto. Pero bueno, se fueron haciendo responsables y pues uno de ellos salió embarazado con y ahorita son papás casados. Ok. Pues relativamente, ¿no? En estas épocas son muy jóvenes, pero en épocas de mi mamá son muy viejos. Entonces, Ajá. ¿no? Pero bueno, si tu adolescente ya decidió, lo único que puedes hacer es estar ahí, darle información, llevarlo a los médicos que necesite para que obtenga información sobre precaución de enfermedades de transmisión sexual y demás, y cómo cuidarse para no tener bebés tan chiquitos. Y lo que tú en alguna ocasión me dijiste de está ahí para cuando necesiten hablar contigo, en este caso cuando ya son como adolescentes, casi adultos, y te cuentan, es de, ok, ¿quieres que opine o solo quieres que te escuche? Ajá. ¿No? Para no regarla y entonces ya no te cuenten cosas. Sí, pues sí, justo. ¿Sí? Bueno, ya cambia cuando son adultos, ¿no? Porque como adultos, cuando ya tenemos hijos adultos, nosotros nos volvemos solo espectadores. Y esa también es una parte que nos cuesta un montón de trabajo entender. Pero a partir de que tus hijos empiezan a ser adultos, enséñales a ser adultos. ¿Pero qué momento empiezan a ser adultos? Biológicamente a los 23. Ok. Legalmente a los 18. Emocionalmente a los 48. Emocionalmente cuesta más trabajo, sí. ¿No? Pero, por ejemplo, yo los chavitos que me llegan a terapia de 18, ya les empiezo a decir, no, como adulto, a ver, ¿cómo reaccionaría un adulto? Y así de, ya, pero no, a ver, porque de los 18 a los 23 yo tengo ese rango para que ellos se conviertan en adultos. Okay. Porque es la última etapa donde nuestro cerebro cierra bien la parte frontal, donde están las decisiones y las emociones. Entonces, por eso empiezo a trabajar con ellos así. Si tienen hijos de entre 17 y 18, ya, vayan a terapia. Llévenlos. Ok. Entonces, para tener autoridad, no necesitas ser autoritario y que se tiene que hacer como tú dices. Solo porque tú dices, porque eres el papá, porque eres el adulto y porque se hace lo que yo digo. Sí, no, los niños no obedecen a esos principios. Si el niño no ve congruencia, no va a haber congruencia en su conducta tampoco. Así que si tú quieres un niño bien portado, que obedezca y bla, 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 primero trabájalo tú. Ok, sí. Y la verdad creo que sí es como muy cierto, porque de repente cosas que tal vez yo hago, las veo reflejadas en mis hijos. Y tú, de, ajá, yo, por. Y ellos, pues porque tú lo haces, sí, mamá. Sí, no, y de repente le dice a mi mamá, es que mi mamá no, si mi mamá no, yo por qué. Y a ver, no, espérense. Trato de dar como congruencia, pero de repente no se puede. Sí, va a haber cosas que se nos vayan y pues está bien, ¿no? Somos humanos, pero no puedes exigirle al otro algo que tú no haces. No puedes exigir lo que no das. Fin del comunicado. ¡Adiós! No olviden su reglamento. Sí, justo. Ok, bueno, pues creo que tenemos como información muy vasta, muy concreta además, y ya saben, vean todos los capítulos y episodios de Ni tan Rosa porque todo va de la mano. O sea, cosas que tal vez no escuchaste aquí, pero hicimos referencia, lo vas a encontrar en otros episodios y van de la mano y te van a servir muchísimo. De verdad, son herramientas como que necesitas el día al día y que puedes llevar a cabo, ¿no? Entonces, sí. No se pierdan los demás episodios. Casi terminamos nuestra primer temporada. Casi. Y ya, yo creo que ya terminamos. Oye. No, bueno, es cierto, no, porque se vienen más temas y también muy interesantes, importantes, que debemos conocer y saber para ser como, estar como en paz, tranquilos y aceptar, ¿no? Sí. Y aceptarnos además. Y dejar de exigirnos tanto. Ay, sí, no lo hagan. Nos vemos. Danos like. Sí, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Bye.